Hay una imagen que nadie en Alpine quiere que veas. El equipo celebrando. Champagne, abrazos, mecánicos que gritan. Y Franco Colapinto parado en un costado. Solo. Con esa cara. Esa cara que ya conoces. La del tipo que sabe exactamente lo que está pasando, pero elige no decirlo. Eso no es la foto de un equipo. Es la foto de dos equipos dentro de uno. Y lo que te voy a contar hoy lo confirma todo. Porque lo que pasó en Montreal no fue un accidente. No fue mala suerte. No fue una decisión técnica desafortunada. Fue algo mucho más calculado. Fue la gota que rebalsó el vaso de una situación que viene cocinándose desde el primer día que Franco puso un pie en ese garaje. Y Williams, el equipo que lo formó, el equipo que lo conoce mejor que nadie en el paddock, ya se movió. Quédate, porque esto tiene capas, y cada capa es peor que la anterior. Hoy no te voy a contar la versión oficial, te voy a contar lo que realmente pasó. Gran Premio de Canadá. Franco Colapinto hace una de las carreras más completas de su vida. Largó 13º. Sin práctica libre, porque Alpine se la sacó para dársela a un piloto reserva. Pensalo un segundo. Sin una sola vuelta de reconocimiento del circuito en condiciones reales. Sin datos propios del fin de semana. Sin el tiempo de adaptación mínimo que cualquier piloto necesita para confiar en su coche. Largó 13º y estaba manejando para terminar 7º u 8º. Con puntos sólidos. Con una performance que le ganó a Gasly en cada sesión del fin de semana. Libres, clasificación y carrera, las tres. Franco ganó las tres. No fue casualidad, no fue suerte. Fue talento puro ejecutado en las condiciones más adversas que un piloto puede imaginar. Y justamente por eso, ahí empieza el problema. Porque en Alpine, ese resultado no fue una celebración. Fue una alarma. Alpine no se podía permitir ese escenario. Pierre Gasly es el piloto número 1. El francés en la escudería francesa. El elegido de Briatore. El piloto al que le construyeron una narrativa entera de liderazgo y experiencia. Y tener a Franco ganándole en todo, en su propia casa, delante de las cámaras, delante de los ingenieros, delante del paddock entero. No entraba en los planes de nadie. Entonces llega la radio. Ese momento que te pone los pelos de punta si seguís a Franco. Switch cars into turn 1. Please switch into turn 1. Le están pidiendo que ceda la posición a Gasly. Sin motivo deportivo real. Sin que Gasly fuera más rápido en carrera. Sin que la estrategia lo justificara. Sin que hubiera una diferencia de vuelta entre ellos que lo explicara. Solo porque Gasly es Gasly y Franco es Franco. Y Franco, con una madurez que ya quisieran muchos veteranos de este deporte, responde en voz baja. Si no me está alcanzando, si no está empujando, al menos denme una oportunidad. Escucha bien esa frase. No es la respuesta de un novato abrumado por la presión. Es la respuesta de alguien que entiende perfectamente lo que está pasando, que sabe que lo están usando como pieza de ajedrez, y que aún así pide, no exige, pide, una oportunidad mínima para demostrar lo que puede hacer. Lo dice sin perder la compostura, sin elevar la voz, sin insultar a nadie. El equipo igual le ordena que ceda. Y Franco cede, porque Franco todavía en ese momento le da el beneficio de la duda a gente que hace rato dejó de merecerlo. Y eso, aunque duela, dice más de él que de cualquier vuelta rápida que haya marcado en la temporada. Pero la historia no termina ahí. Ojalá terminara ahí. Bandera amarilla. Franco levanta. La telemetría lo muestra con claridad meridiana. El piloto hizo lo que se supone que tiene que hacer ante una bandera amarilla. Reducir la velocidad, cuidar la zona de peligro, respetar las normas. El problema, según la FIA, es que no levantó lo suficiente. 10 segundos de penalización. 1 punto en la superlicencia. Franco cae al 10º puesto. Los puntos que se había ganado con las uñas, remontando desde 13º en condiciones imposibles, desaparecen en un instante. Ahora viene la parte que lo cambia todo. La parte que transforma esto de una mala decisión a algo que no tiene ninguna explicación deportiva posible. Liam Lawson. Misma vuelta, misma zona, misma bandera amarilla. No levanta, no reduce. La telemetría. Y esto no es interpretación, no es opinión, son datos. Lo muestra sin margen de duda. La línea de Franco baja, la línea de Lawson no baja. Franco, 10 segundos y 1 punto en la superlicencia. Lawson, ni investigado, ni una llamada a los comisarios, nada. Y ese mismo fin de semana, Lewis Hamilton también fue advertido por no respetar la velocidad ante una bandera amarilla. A Hamilton le levantaron la advertencia. Entonces tenemos 3 pilotos, 3 situaciones similares, 3 respuestas completamente distintas de la FIA. Y la peor sanción cae sobre el único piloto que tiene la telemetría que demuestra que fue el que más levantó. Explícame la lógica.
Explícame con qué criterio deportivo eso es posible. Explícame cómo puede existir un sistema de sanciones que penaliza más al piloto que cumplió mejor con la norma. No hay respuesta que tenga lógica deportiva. Lo que sí hay es un patrón, y ese patrón no empezó en Montreal. Acordate de Mónaco. Porque esto no es nuevo. En Mónaco, Gasly terminó en el podio. Un podio que llegó en circunstancias que muchos en el paddock calificaron como cuestionables, beneficiado por decisiones que perjudicaron directamente a otros pilotos como Piastri y Russell. Después de la carrera, la sanción llegó, y ese podio estaba en riesgo. ¿Qué hizo Alpine? No esperó. No guardó silencio. No publicó un comunicado celebrando y siguió adelante como si nada. Alpine apeló. Alpine peleó. Alpine mandó representantes al tribunal. Alpine presentó argumentos técnicos, jurídicos, deportivos. Alpine hizo todo lo que un equipo tiene que hacer cuando cree que su piloto fue tratado injustamente. Y lo consiguieron. El podio de Gasly quedó en pie. Ahora volvamos a Montreal. Franco sancionado. Con telemetría que demuestra la injusticia. Con una comparación directa, en tiempo real, con otro piloto que hizo exactamente lo mismo y no fue tocado. Con documentación disponible. Con tiempo suficiente para apelar antes de que los resultados quedaran oficiales. ¿Qué hace Alpine? Nada. Silencio. El comunicado oficial del equipo después de la carrera festejaba el P8 de Franco como si la sanción no existiera. Literal. El equipo publicó un mensaje celebrando que Franco había remontado desde 13º hasta P8, cuando en ese momento Franco ya estaba 10º por la penalización. O no se habían enterado de lo que le habían hecho a su propio piloto, o sabían y eligieron ignorarlo. En cualquiera de los dos casos, es una vergüenza institucional. Es una falla que no tiene ninguna justificación posible para un equipo de Fórmula 1 que dice tener dos pilotos a los que trata de manera igualitaria. Fíjate en el contraste porque es brutal y necesario. Gasly puede perder un podio y Alpine mueve cielo y tierra, presenta argumentos, va al tribunal y gana. Franco recibe una sanción injusta, con pruebas disponibles, con la comparación de la telemetría de Lawson al alcance de cualquier ingeniero con una pantalla. Y Alpine no mueve un dedo. Ese es el equipo al que Franco llega cada fin de semana. Ese es el ambiente en el que trabaja. Esa es la realidad que nadie en la conferencia de prensa va a admitir. Y Briatore, mientras tanto, aparece en cámara, sonriente, satisfecho, con esa seguridad de quien sabe exactamente cómo funciona el tablero y está jugando exactamente las fichas que quería jugar. Fue una gran carrera para el equipo. Hay que dar crédito a Pierre y a Franco por el trabajo en equipo. El coche fue más competitivo en carrera que en clasificación. Trabajo en equipo. Gasly también usa esa expresión cuando habla de Montreal. Trabajo en equipo. Pero hay una pregunta que nadie les hace en la conferencia de prensa. ¿Qué trabajo en equipo? ¿El de Franco cediendo la posición sin motivo deportivo? ¿El de Alpine no apelando la sanción injusta de su piloto? ¿El de un comunicado que celebra una posición que ya no existía? Cuando el trabajo siempre beneficia a uno solo, eso no se llama trabajo en equipo. Se llama algo distinto. Y todos en el paddock saben cómo se llama. Franco, en sus declaraciones posteriores a la carrera, dijo lo mínimo. Que fue una carrera positiva para el equipo. Que tuvo mala suerte con el safety car virtual. Que las banderas azules le costaron posición. No habló del swap. No habló de la sanción. No habló de Lawson. No habló de nada que pudiera generar un conflicto público. Franco se mordió la lengua otra vez. Como en Austin el año pasado. Como en Mónaco cuando lo pusieron en una posición imposible. Franco siempre elige el equipo por encima de su propia carrera. Franco siempre protege a gente que no lo protege a él. Pero hay un límite para todo. Y Montreal fue ese límite. No porque Franco lo haya dicho. Lo eligió con la mirada. Lo eligió con esa cara que pone cuando se muerde la lengua. Y afuera del garaje, alguien que lo conoce mucho mejor que Briatore, ya estaba tomando decisiones. Porque hay algo que las fuentes dentro del paddock vienen confirmando desde hace semanas. Algo que no apareció en ningún titular grande. Algo que los canales que hablan de todo menos de Franco no te van a contar. Hay una cláusula. Cuando Williams cedió a Franco Colapinto a Alpine, James Vowles no firmó un papel y se fue a casa a esperar. Vowles puso una condición. Una condición que no fue opcional, no fue negociable, no fue un punto más en una lista de cláusulas de rutina. La condición era que Franco debía tener un asiento garantizado como piloto titular. No como tercer piloto. No como reserva que viaja al paddock y mira desde las tribunas. Como piloto titular en la parrilla, corriendo cada gran premio de la temporada. Eso fue lo que Vowles negoció antes de entregar a uno de sus pilotos a la competencia. Eso fue lo que Alpine aceptó para tener a Franco.
Y Bowles lo dijo en público, sin rodeos, que él se aseguró de que Franco tuviera un lugar real, que no iba a entregar a uno de sus pilotos para que se sentara en el garaje mirando. Pero la cláusula incluye algo más importante todavía. Algo que cambia completamente el tablero. Si se abre un hueco en Williams, por la razón que sea, en el momento que sea, la primera opción para ese asiento es Franco Colapinto. Primera opción. No segunda, no tercera. No, vamos a evaluarlo junto con otros candidatos. Primera. Williams tiene el derecho contractual de recuperarlo antes que nadie. Antes que cualquier otro equipo que quiera ficharlo. Antes que cualquier otra negociación que Alpine quisiera hacer con él. Eso es lo que Briatore tiene sobre la mesa sin saberlo. O sabiéndolo, y apostando a que ese hueco no se abra. ¿Te acordás del abrazo? Bowles y Franco en el pit lane antes de que empezara la temporada. Fue viral. Fue uno de esos momentos que la cámara captura sin que nadie lo haya planeado y que terminan diciendo más que cualquier rueda de prensa. No fue un apretón de manos protocolar. No fue la foto formal entre un jefe de equipo y un piloto que se despide. Fue un abrazo real. El abrazo de alguien que confía en otro. El abrazo de alguien que le está diciendo sin palabras: yo sé lo que podés hacer. Yo sé lo que vale tu talento. Y yo no te voy a abandonar. Bowles no entregó a Franco a Alpine para que lo traten como un peón en el tablero de Briatore. Bowles no pasó años desarrollando a uno de los pilotos más talentosos que pasaron por su academia para verlo ceder posiciones por radio sin motivo deportivo. Y lo que está pasando en Alpine es exactamente lo contrario a esa promesa. Entonces, la pregunta que todos se hacen en el paddock es la misma. ¿Cuándo y cómo sale Franco de Alpine? ¿Qué escenario abre esa puerta? Gasly tiene contrato hasta 2028. Eso es un hecho. Pero en la Fórmula 1, los contratos valen lo que valen cuando el dinero correcto y el equipo correcto aparecen. Y Gasly no es ajeno a eso. Gasly llegó a Alpine con la promesa de liderar un proyecto de fábrica, y lo que encontró fue un coche que luchaba por no ser último. Las fuentes que siguen el mercado de pilotos lo confirman. Gasly está mirando opciones. Está pendiente de lo que pasa con Verstappen, con Russell, con los movimientos grandes que pueden cambiar toda la parrilla de golpe. Gasly quiere un asiento mejor. Gasly siente que puede aspirar a un equipo de primer nivel. Y está esperando que el dominó empiece a caer para hacer su movida. Y hay otro factor que puede cambiar todo de golpe. Un factor que tiene nombre, apellido y 72 años de experiencia manipulando el mercado de pilotos de la Fórmula 1. Fernando Alonso. Flavio Briatore sigue siendo el manager de Fernando Alonso. Briatore ahora está en Alpine como jefe ejecutivo. Esa combinación no es una coincidencia. Esa combinación tiene una lógica muy simple, que cualquiera que conozca la historia de estos dos puede leer sin esfuerzo. Hubo reuniones. Hubo fotos que circularon. Briatore en el motorhome de Aston Martin durante un gran premio. En la Fórmula 1 nada es casualidad. Nadie visita el motorhome de la competencia para tomar un café. Si Alonso decide que Aston Martin no le da lo que necesita para pelear el campeonato y quiere volver a Alpine, el equipo donde ganó sus 2 títulos mundiales, Briatore puede mover esa pieza con un chasquido de dedos. Y si Alonso aparece en Alpine para 2027, uno de los 2 pilotos actuales sale. La lógica más fría del paddock dice que Franco, sin el nivel de contrato de Gasly, sería el primero en ceder el lugar. Ese es el escenario que nadie quiere ver, pero que todos en el paddock están calculando. Pero también existe el otro escenario, el que todos los que seguimos a Franco queremos ver. Que Gasly salte a otro equipo, que el dominó de Verstappen empiece a moverse, y hay señales de que puede pasar antes de lo que pensamos. Que se abra un hueco en Williams antes de que Alpine tenga que tomar ninguna decisión sobre su futuro. Y en ese caso, Franco no vuelve como el piloto que prestaron. No vuelve como el que se fue a hacer méritos a la competencia. Vuelve por la puerta grande. Vuelve como el piloto que en 6 meses en condiciones adversas, con un equipo que no lo defendió, con sanciones que no apeló nadie, con órdenes de equipo que no tenían justificación deportiva, aún así sumó 20 puntos en 3 carreras y le ganó a su compañero en cada fin de semana. Mira los números fríos porque los números no mienten aunque el paddock quiera ignorarlos. En 6 meses, Franco pasó de 0 puntos, en una temporada entera con Williams luchando con un coche que tampoco le daba herramientas, a sumar 20 puntos en 3 carreras con el nuevo paquete de Alpine. China 10º, Miami 7º, Canadá donde iba 7º hasta que le arrancaron los puntos de las manos con 10 segundos de penalización que el propio equipo no movió un dedo para revertir. Ahora pensá en cómo tratan los grandes equipos a sus pilotos cuando los consideran realmente suyos. McLaren peleó por Piastri en cada decisión incómoda. Cuando hubo dudas sobre su contrato, cuando hubo presión externa, McLaren estuvo ahí.
Mercedes bancó a Russell en cada controversia del paddock, cada vez que alguien cuestionó si merecía el asiento. Ferrari sacrificó a Sainz, un piloto que había demostrado su valor durante años, para traer a Hamilton sin dudarlo un segundo, porque eso era lo que la estrategia del equipo requería. Cada equipo grande de esta grilla tiene una jerarquía clara, y cuando tienen que defender a su número uno, lo hacen sin dudar, sin importar el costo, sin importar la incomodidad. Alpine tiene esa jerarquía también. La diferencia es que en Alpine el número uno es Gasly, y Franco, con 20 puntos en 3 carreras, con 3 fines de semana consecutivos donde fue más rápido que su compañero en cada sesión, todavía no alcanzó para que el equipo lo trate como igual. Y no lo va a alcanzar. Porque el problema no es la velocidad de Franco. El problema no es su actitud, no es su madurez, no es su capacidad de trabajo, no es su potencial. El problema es que Franco no es francés, no es el favorito de Briatore, no es el piloto al que Alpine le debe la narrativa de los últimos 2 años. No encaja en el plan que alguien dibujó mucho antes de que él llegara al garaje. Esa es la realidad del paddock que nadie te dice en los canales grandes. La realidad que acá sí te decimos, sin filtros, sin bandería, sin hablar de pilotos que no te representan. Franco Colapinto va a correr en la Fórmula 1 por muchos años más. Eso no lo duda nadie que haya visto lo que hizo en Montreal. Eso no lo duda nadie que haya visto esa sanción de 10 segundos caer sobre el piloto que más levantó, mientras el equipo celebraba mirando para otro lado. La pregunta no es si Franco tiene futuro en la Fórmula 1. La pregunta es si Alpine merece ser parte de ese futuro. Y la respuesta, después de Montreal, después de Mónaco, después de cada radio que le pide que ceda, después de cada sanción que no apelan, después de cada posición que le sacan para dársela a Gasly sin justificación deportiva, la respuesta es que no. Alpine no lo merece. Franco está esperando, con esa cara, mordiéndose la lengua, eligiendo sus palabras con la precisión de alguien que sabe exactamente cuánto puede decir y cuándo callar. Y Williams también está esperando, con una cláusula firmada, con un abrazo que todavía pesa más que cualquier contrato. Y cuando ese momento llegue, y va a llegar antes de lo que pensamos, vas a ver un abrazo en el pit lane que va a valer más que cualquier podio ficticio, más que cualquier trabajo en equipo que solo beneficia a uno. Esto es la Fórmula 1 contada desde acá, sin filtros, sin bandería, solo Franco. Si todavía no te suscribiste, este es el momento. Activa la campanita para no perderte nada. Y si ya estás con nosotros, déjame en los comentarios lo que pensás. ¿Franco vuelve a Williams en 2027? ¿O hay una tercera opción que todavía no estamos viendo? Quiero leer tu análisis.